¿Estuvo Jesús 3 días en el infierno como algunas personas enseñan? ¿Qué significa el texto que dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados? ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Hoy vamos a aclarar todo esto. Ya comenzamos. Todos los temas que tocamos en este canal provienen del material que hemos usado por años en Latinoamérica y usted lo puede obtener en forma de cursos, en video, con libros en las ramas de teología, liderazgo y vida cristiana en nuestra comunidad virtual. Toda la información en la descripción debajo. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina, listos para el estudio bíblico de hoy. Y vamos a tocar este tema muy interesante y nos han llegado preguntas en el pasado. ¿A dónde fue Jesús? ¿Cuándo murió? ¿Qué sucedió entre su muerte y su resurrección? ¿De dónde viene esta idea de que Jesús fue al infierno 3 días? ¿Y por qué algunas personas predican esto hoy en día? Todo esto lo voy a aclarar. Vamos a comenzar de una vez. Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo. Es importante que usted se suscriba porque esa es la manera en que usted recibe notificaciones, especialmente si selecciona la campanita para recibir notificaciones. Usted sabe cuando publicamos videos nuevos, cuando tenemos alguna sesión en vivo, cuando tenemos reflexiones, estudios bíblicos. Y bueno, es la manera en que estamos conectados, ¿sí? Suscríbase al canal. Y entrando al tema, quiero decirle que tengo este libro que le quiero regalar. Si usted no lo tiene todavía, descárguelo. Ahí está la información en la descripción. Se titula Las bases para el estudio bíblico y el servicio a Dios. Cómo estudiar la Biblia para crecer y servir mejor a otros. Y tiene una cantidad de recursos este libro. Guías de estudios bíblicos con video. Aquí también hablo de los cursos que tenemos ahí disponibles. Y bueno, una cantidad de cosas que pueden ser de edificación para su vida. Le pueden ayudar a estudiar la palabra de Dios. Otra vez, ahí está el enlace en la descripción. Sí. Entrando al tema. ¿De dónde viene esto de que Jesús fue al infierno 3 días? Usted lo ha oído por ahí, es posible que usted lo haya oído, dependiendo de los círculos en donde usted se mueve, donde usted se encuentra. Yo he visto esta enseñanza mucho en predicadores carismáticos, pentecostales, no todos, pero algunos dentro de estas tradiciones usan esto. Pero si usted se va a la Edad Media, usted también se da cuenta de que ya esta enseñanza estaba circulando dentro de la iglesia. Hay una mala traducción en el credo de los apóstoles, y el credo de los apóstoles es esencial y ha sido usado por la iglesia cristiana en general durante siglos para definir lo que es sana doctrina. Y los credos fueron escritos en respuesta a malas doctrinas, a malas enseñanzas. El credo de los apóstoles no lo escribió, este credo no fue escrito por los apóstoles, se les llama así, pero no fue escrito por los apóstoles. Vino a tener parte en la vida de la iglesia mucho tiempo después. Pero la traducción en inglés dice que Jesús descendió al infierno. En inglés lo traduce infierno. Dice descended into hell. En español dice descendió a los infiernos. Al 3er día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, etcétera, etcétera. Entonces dice ahí la palabra infiernos. Y de ahí es que muchos han tomado esta enseñanza de que, bueno, está en el credo. Jesús dicen los teólogos antiguos, ahí lo pusieron en el credo, que descendió al infierno 3 días. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Verdaderamente fue Jesús al infierno por 3 días? ¿Tenía que ir Jesús al infierno por 3 días? ¿Cuál es la idea de esto? Y verdaderamente tenía que Jesús, como algunos dicen hoy en día, pelear con el diablo y vencerlo en el infierno, porque yo he oído a algunos decir que Jesús murió y luego tuvo que ir y pelear contra el diablo y ganarle al diablo y luego regresar y tener a la victoria en sus manos. Bueno,
¿Qué dice la Biblia de esto? Verdaderamente, los defensores de estas razones usan mucho Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19. Entonces, yo voy a exponer lo que dicen los defensores de esta idea y luego voy a darle a usted, le voy a entregar 4 argumentos o 4 respuestas o 4 puntos que verdaderamente van a aclarar todas nuestras dudas al respecto, ¿sí? Tome su tacita de café o de té, acomódese, tome su lápiz y su libreta y abra su Biblia, porque hoy vamos a dejar esto completamente aclarado. Sí. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19, dice, en el cual también fue, y dice, predicó a los espíritus encarcelados. De hecho, lo voy a leer textualmente. Si usted viene conmigo a la Reina Valera, a su Biblia, ahora su Biblia, yo lo voy a leer en la Reina Valera 1960, y ahí Primera de Pedro, capítulo 3. Dice el verso 19, vamos a leer el 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue. No, note que dice vivificado en espíritu, y luego dice, no dice el cual también fue, dice en el cual, que dice que fue en el espíritu, en el cual también fue, y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Esa es la otra pregunta, y es lo otro que vamos a responder hoy en día. Entonces, ese es uno de los usos, y los que argumentan a favor de que Jesús fue al infierno por 3 días, dicen que una de las cosas que Jesús fue a hacer al infierno fue, algunos dicen que fue a guerrear o que fue a pelear. Bueno, aquí dice Pedro que predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? ¿Y dónde estaban los espíritus encarcelados? Primero, para empezar, ¿no? Número 2, que era necesario que fuera al infierno para sufrir el completo peso del castigo por el pecado en nuestro lugar. Ese es el otro argumento que ellos usan. Ellos dicen que Jesús tuvo que ir al infierno 3 días para verdaderamente pagar por el castigo del pecado. En otras palabras, para ellos la cruz no fue suficiente, la muerte de Cristo no fue suficiente, sino que se necesitaba que Jesús también fuera castigado en nuestro lugar en el infierno, en este caso por 3 días, para que nosotros no tuviéramos que ir al infierno. Ese es el segundo argumento que ellos usan. Voy a dar las respuestas a estos argumentos, ¿sí? Pero para comenzar, tenemos que primero ver ¿quiénes son los espíritus encarcelados? Entonces, número 1, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? Bueno, vamos a ver el contexto, porque texto sin contexto es un pretexto, ¿no? Vamos a ver el contexto, vamos a ver lo que la Biblia dice sobre los espíritus encarcelados. Vamos al texto. Dice, en el cual también, verso 19, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí te dice quiénes son, verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé. Dice la Biblia aquí que los espíritus encarcelados están encarcelados desde los días de Noé. Fíjese quiénes son. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Y aquí Pedro hace un paréntesis, dice, bautismo que corresponde a esto ahora no salva. No necesariamente está hablando Pedro aquí del bautismo y no me voy a meter ahí, porque es que hay algunos grupos que usan este texto para decir que el bautismo salva, y eso yo lo he explicado en otros videos por ahí. Y si usted se va al capítulo 6 de Romanos, usted se da cuenta de la analogía que también Pablo hace y la comparación del simbolismo del bautismo en agua con el verdadero bautismo, que es que fuimos sumergidos nosotros en su muerte y regresados a vida con su resurrección. Pero bueno, no voy a profundizar en eso porque ese no es el tema que estoy tratando hoy. Dice, a esto ahora nos habla, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Quién? Verso 22. Habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y dice, y a él están sujetos ángeles, autoridades y
potestades. Aquí hay un clue, aquí hay un detalle que nos da el texto, que nos dice que estos habían desobedecido, número uno, en otro tiempo, y número dos, ese tiempo es desde los días de Noé. Entonces, se refiere a espíritus o entidades, y voy a aclarar un poco más sobre quiénes son, que habían pecado antes del diluvio. Usted se da cuenta en el capítulo 6 de Génesis lo que sucede, cómo la maldad se había multiplicado ahí en el Génesis. Dice que vinieron los hijos de Dios y se llegaron a las hijas de los hombres y vinieron de ahí gigantes, los gigantes que anduvieron en la tierra. Y luego hay mucho más en cuanto a los gigantes. Yo tengo un estudio que hice hace un tiempo por ahí, creo que lo voy a renovar y lo voy a hacer otra vez, sobre quiénes son los gigantes y de dónde vienen. Pero nos damos cuenta de cómo la maldad se había multiplicado sobre la tierra. No, hay algo más, y si usted se viene conmigo a Judas capítulo 1, verso 6, y estamos hablando de un solo capítulo, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el día del gran juicio. ¿Qué ángeles son estos? Si usted se va al capítulo 6 de Génesis, dice ahí que vinieron los hijos de Dios. La palabra los hijos de Dios, la frase los hijos de Dios, es usada en más ocasiones. Yo tengo otro estudio sobre eso, para referirse a ángeles. Usted se da cuenta que ahí en Job, en el libro de Job, dice que vinieron los hijos de Dios y entre ellos venía Satanás. Vinieron delante de Dios. Dice un texto también ahí en Job que cuando él estaba creando la tierra, los hijos de Dios las estaban viendo, estaban participando en ver, observando la creación. Quiere decir que estos eran seres que ya estaban creados cuando Dios creó este mundo. Son criaturas que estaban creadas antes que este mundo fuera creado, y en este caso eran ángeles. Ahora, Judas nos dice claramente que estos ángeles que no guardaron su dignidad. No, acuérdense bien que ahí dice Génesis que vinieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, que sí, que no guardaron su dignidad, perdieron su primer estado, dice otro texto, y tuvieron relación. Algunos argumentan en cuanto a esto y dicen que, bueno, Jesús dijo que los ángeles no tienen sexo, en otras palabras, no son hombre o mujer, o no pueden procrear. Hay un argumento sobre esto en cuanto a perdieron ese primer estado, que pudiéramos pasarnos una hora aquí hablando de eso, y bueno, eso lo vamos a tener en el video de dónde vienen los gigantes. Pero los ángeles, vamos otra vez al texto, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dice que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Estos ángeles están en prisiones eternas para el día del juicio. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de algo, y hay un paralelismo aquí. Usted se da cuenta que en Primera de Pedro, capítulo 3, el texto dice aquí que en otro tiempo desobedecieron, y luego dice que esto fue en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Quiere decir que es antes que comenzara el diluvio. Es decir, que está hablando de la maldad, lo que sucedió antes que comenzara el diluvio. Y esta llegada de los hijos de Dios a las hijas de los hombres sucedió antes que viniera el diluvio. Hay otra referencia y está en Apocalipsis capítulo 9. Y si usted después en su casa puede leer con paciencia del capítulo 9, del verso 1 hasta el 15. Pero yo le voy a leer el versículo 14 por cuestiones de tiempo. Dice, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y yo le debo a usted este estudio de estos 4 ángeles específicamente. Ya algunos me han preguntado, ya lo mencioné en algún otro estudio ahí en escatología, sobre quiénes son esos 4 ángeles. De eso hablo en ese otro estudio. Pero voy a dedicar un estudio completo a esto de quiénes son estos 4 ángeles. Eso lo voy a hacer después. Pero
Está hablando aquí de ángeles encadenados, de ángeles que están atados, están amarrados. Dice aquí junto al gran río Éufrates, y ahí vemos geográficamente la mención de un río que está ahí desde el Edén. Ahora, o que lo vemos que aparece ahí en el Edén. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice el verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dicho sea paso, que nosotros tenemos una ventaja tremenda sobre los ángeles, y eso yo lo explico en el libro de Angeliología y en el curso de Teología Sistemática para Latinoamérica, que dedico completamente a ángeles. Hay un curso que dedico completamente a los ángeles, Angelología, el estudio de los ángeles. Y uno de los beneficios que nosotros tenemos es que para nosotros hubo redención, pero para ellos no. Dice aquí, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Note que Pedro dice lo mismo que dice Judas. Usa la misma frase. Dice que los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice Judas, para el día del gran juicio. Quiere decir que hay ángeles que desobedecieron en los días antes del diluvio, que es considerado como los días de Noé. En los días antes del diluvio, ángeles que desobedecieron y Dios los encerró, los ató, los amarró en prisiones de oscuridad. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Dice el verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. No, escuche bien. Tenemos aquí varios textos que nos hablan y coinciden en las frases de lo que sucedió en los días de Noé y cómo estos ángeles fueron apresados, fueron atados y están en prisiones de oscuridad. Vemos ahí otra vez la mención de Noé y el diluvio en el versículo 5, aquí en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, ¿sí? No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Quiere decir que todo esto de los ángeles que fueron encerrados en prisiones tiene que ver y está relacionado con lo que sucedió en los días de Noé. Recuérdense que Jesús habla de los días de Noé, hablando de los tiempos referentes al fin, y esto yo lo menciono por ahí, creo que es en un estudio que se titula con las señales o qué señales habrá antes de tu venida o algo así. No, escuchen bien esto. De ahí que Jesús en su muerte, dice la Biblia que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estos son los espíritus o los ángeles que desobedecieron, que pecaron y fueron atados. Jesús fue y predicó a esta gente. Ahora, ¿dónde estaba esta gente? ¿Dónde están esas prisiones de oscuridad? ¿Dónde es que están atados? ¿Es en el infierno? ¿Tuvo que Jesús descender al infierno para predicarle a ellos? Y como algunos dicen, para completar el trabajo, porque para ellos Jesús no completó el trabajo en la cruz o en su muerte, sino que tuvo que ir a pelear con... Algunos dicen que tuvo que ir a pelear con el diablo. Yo he ido a predicadores famosos en televisión aquí en Estados Unidos decir que Jesús fue a pelear con el diablo allá abajo 3 días. Eso no lo dice la Biblia en ningún lugar. La Biblia no dice en ningún lugar que Jesús fue a pelear con el diablo. ¿Sabe qué, amados? Hay un problema de error en esto y... es un error que se conoce como dualismo, donde emparejan al diablo con Dios y ponen esta lucha cósmica entre Dios y el diablo como si fueran iguales, como si fueran contrincantes, y que Jesús tuvo que ir a pelear con el diablo. Jesús no se gasta el trabajo de tener que ir a pelear con el diablo, amados. Usted se da cuenta que cuando hay batallas con el diablo, quien lucha contra el diablo es el ángel Miguel. Ese sería más bien el contrincante, porque fueron ángeles creados. Jesús creó al ángel de luz, a Lucifer, y creó a Miguel, y creó a Gabriel. Y bueno, hay creaciones, y la Biblia nos habla de creaciones, eso lo hablo yo también ahí en el estudio de ángeles. Pero son criaturas. El diablo, Satanás,
fue una criatura, fue un ángel creado. Dios no tiene por qué estar peleando con una criatura. No son iguales. Dios es omnipotente, es omnipresente. Estaba oyendo acá. Todo lo sabe. Está en todo lugar al mismo tiempo. Es todopoderoso. Está oyendo acá. Y gobierna a toda la creación conforme al antojo de su voluntad, porque Él es soberano. Esto incluye al diablo. ¿Sí? Dice ahí Isaías, yo he creado al destruidor para destruir. Dios creó al diablo con un propósito, y eso lo vemos durante la escritura. Y yo no estoy hablando hoy de soberanía, eso lo enseño en soberanía, pero yo tengo un libro por ahí que se llama Maestro de Marionetas, donde hablo de soberanía, y les recomiendo que lo consiga, porque ese libro le puede aclarar muchas cosas en cuanto a eso. No, escuche bien, vamos al texto, regresar al texto. Vemos otra vez la mención de Noé, y entonces lo que tenemos que nosotros identificar es dónde están estos espíritus encarcelados. Entonces, los espíritus encarcelados pueden ser ángeles caídos. La palabra espíritus viene del griego, y quiero reforzar esta idea antes de pasar al próximo punto. La palabra espíritus viene del griego pneumasin. Se usa para referirse en algunas ocasiones a ángeles y en otras ocasiones a demonios. Hebreos 1:4 ahí lo traduce ángeles, y Marcos 1:23 lo traduce demonios. La misma palabra, neumasin, que son espíritus. Ahí viene neuma. Se da cuenta que nosotros en algunos países le dicen las gomas de los carros o de los autos. En algunos países le dicen neumáticos. No sé cómo le digan en su país. Pónganmelo ahí en los comentarios o en el chat. ¿Cómo le dicen en su país? Neumático viene de neuma. Un neumático es decir, una llanta de un carro o una goma de un carro, porque llanta en algunos lugares es la parte metálica, el ring, que nosotros decimos acá en Estados Unidos. Pero en México yo recuerdo cuando estuve ahí de misionero que le decían llanta a la goma del carro, donde está el aire. Y neumático porque está lleno de aire, tiene un aire adentro, tiene un aliento adentro. Sí, espíritu es neuma, que es aire. En el original, en el hebreo sería ruah, que es el aliento de Dios. Ahora, se usa neumasin para decir espíritu, para decir demonio, para decir ángel. Pero por el contexto nosotros nos damos cuenta que está hablando de los ángeles que desobedecieron en los días de Noé. Espero que eso esté claro y usted lo pueda entender. Vamos a lo otro, número 2. ¿Dónde estaban esos espíritus? ¿Dónde estaban estos espíritus, estos neumasin encarcelados? Espíritus encarcelados. Y aquí es donde tenemos que entender qué tenemos que entender el lugar que existía a donde iban las personas cuando morían antes de la muerte y resurrección de Cristo. Antes de la muerte y resurrección, porque en la resurrección en Cristo hace algo más, y se lo voy a decir en unos minutos. Y este es el Hades. El Hades tenía una división. No, escuche bien. Algunas traducciones traducen la palabra infierno, y cuando vamos al credo lo podemos ver así. Dicen descendió a los infiernos, algunas dicen descended into Hades, descendió al Hades. Ahora, el Hades tenía una división, estaba dividido en dos partes. Una parte era el seno de Abraham y la otra parte era el lugar de tormento. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 16. Si usted viene conmigo a Lucas capítulo 16, dice, y se lo voy a leer rapidito porque es importante que lo leamos, donde habla el Señor del rico y Lázaro. Algunos dicen que es una parábola, pero aquí menciona nombres de personas y lugares, y las parábolas por lo regular no menciona a personas por nombre y no menciona lugares geográficos por nombre.
Entonces, esto nos dice a nosotros que este texto es mucho más que una parábola. Había un hombre, verso 19, Lucas capítulo 16, verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. De ahí donde viene el ídolo que usan los cubanos del tal San Lázaro, que es un ídolo. Usted ve algunos cubanos con un ídolo colgado en el cuello de oro, que es de San Lázaro, y ve los perros que están lamiendo sus heridas. En Cuba, inclusive, hay un lugar, una iglesia que se llama la iglesia de San Lázaro, que es para los leprosos, donde van los leprosos a curar los leprosos y eso. Y yo no sé si eso existirá, pero en ese lugar, bueno, este es el santo de esa iglesia. No, nosotros los que estamos en Cristo sabemos lo que la Biblia dice sobre la idolatría, sí. Pero bueno, de ahí viene la idea esa. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Escuche bien, el mendigo murió y fue llevado al seno de Abraham. Fue llevado al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Escuche bien, los dos murieron, los dos fueron sepultados, pero uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue bajo tierra. ¿A dónde fue? Bueno, aquí nos dice a nosotros que cuando la persona muere no solamente se queda en la tierra, como enseñan algunas sectas por ahí, que dicen que cuando uno muere se queda en la tierra esperando el día de la resurrección, pero que mientras tanto está durmiendo y que no sabe nada, y mal usando algunos textos. Bueno, nosotros nos damos cuenta aquí claramente que cuando uno muere va a algún lugar, ¿sí? En este caso era el seno de Abraham o el otro lugar, que era un lugar de castigo, y lo vemos aquí en el texto. Dice, y en el Hades alzó los ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en sus senos. Aquí nos dice que estaba en el Hades. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahí nos dice a nosotros que el lugar de castigo donde estaba este rico era un lugar caliente, había llamas. Cuando Jesús habla del infierno, habla de las llamas del infierno. Y no estamos hablando del lago de fuego, que es el lugar final donde van a ser echados el diablo, y va a ser echado el infierno, y va a ser y la muerte. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un lugar que es temporal hasta este momento en que lo estoy leyendo aquí, porque le voy a decir qué sucedió con esto. ¿Dónde fue o a dónde fue el rico? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Quiere decir que los dos estaban en un lugar que se llama el Hades, pero ese Hades tenía una división, y una parte del Hades era el seno de Abraham. ¿Sí? Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieron pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ahí hay otro detalle. Este Hades está dividido por una cima, una división, y no permite esta cima que traspasen de un lugar a otro. Es decir, quien está en el lugar de castigo, donde están las llamas, no puede ir al seno de Abraham. El que está en el seno de Abraham no puede ir al lugar de castigo, una división. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Tremendo. El rico está siendo atormentado y dice, mire, háblale a aquellos para que ellos no vengan para acá también. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Se acuerda de la ley y los profetas? Nosotros siempre el texto menciona la ley y los profetas. Esta es la ley y los profetas. Moisés
la ley y los profetas, son parte del Tanaj, que es el libro o la Biblia hebrea. Los libros del Tanaj están divididos en tres. Uno es la ley de Moisés, para nosotros es el Pentateuco. Otros son los libros de los profetas, para nosotros son los 4 profetas mayores y los 12 profetas menores de Israel. Y los otros libros de ayuda, otro grupo de libros que toman parte del Tanaj, aparte de la ley y los profetas, se dividen en 3. Ahora, que son libros de consejo, libros de sabiduría, etc. Ahora, Jesús dice, Abraham le dijo, porque Abraham está en el seno de Abraham. Acuérdense de algo, los patriarcas, los que murieron justamente antes de que Cristo fuera a la cruz, ellos no iban directamente a la presencia del Señor o al tercer cielo, porque el tercer cielo todavía no había sido traspasado al lugar donde está hoy en día. Y no me quiero adelantar, pero le voy a hablar un poquito más de eso. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, los justos esperaban en el seno de Abraham, que era un paraíso temporal. Era un lugar a donde iban los justos, pero iban a estar ahí cautivos, la cautividad, esperando a que el Señor resucitara de los muertos y los traspasara al lugar donde el paraíso está hoy en día, que es el tercer cielo. No me quiero adelantar, pero en el futuro, cuando el cielo descienda, la nueva Jerusalén de Dios descienda a la tierra, ¿me está siguiendo acá? El paraíso ese celestial va a descender y va a hacer reposo aquí en la tierra. ¿Me está viendo acá? Dios viene a habitar ahí, pero con nosotros para siempre. Ahora escuche bien, esto es cuando ya sean los cielos nuevos y tierra nueva. Y en los cielos nuevos y tierra nueva, el Señor va a estar habitando con nosotros para siempre. Él va a restaurar todas las cosas. Paraíso, porque nosotros vemos la descripción de la Nueva Jerusalén, nosotros vemos el jardín de Dios ahí dentro de la Nueva Jerusalén. Vemos el río, vemos el árbol, vemos todo. Pero bueno, eso está en escatología, eso lo enseño yo en el libro de escatología y en el curso de escatología. Búsquelo por ahí están los cursos, amados. Y lo enseño en detalles, con el libro y todo, y en video. Ahora, viene acá. Vamos a mantenernos aquí. Los justos esperaban en el seno de Abraham o paraíso temporal. Vemos ahí un salmo, el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo que era Seol, que se traduce acá, Hades, en el griego. Número 3. Jesús fue al seno de Abraham a buscar a los justos que estaban cautivos y llevarlos al tercer cielo, traspasando el paraíso o trasladando el paraíso, quitándolo donde estaba y llevándoselo allá. Eso lo vemos porque más adelante nosotros vemos a Pablo mencionarlo. De hecho, aquí en Lucas capítulo 23, cuando está el ladrón en la cruz que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le prometió a este hombre que directamente iba a ir al paraíso. Sí, no iba a ir a un purgatorio o a un lugar a expurgar sus pecados o para que otros hicieran misa por él para poderlo sacar de ahí, nada de eso. Dijo al paraíso. Yo siempre digo que este ladrón perdonado dio un viaje bastante largo, ¿no? Porque él estuvo con Jesús, dio el viaje completo, ¿no? Pero dijo, estará conmigo en el paraíso. Eso es muy interesante, hay que verlo, porque entonces, ¿a dónde iba Jesús cuando moría? Dígame usted, ¿a dónde iba Jesús cuando moría? Si le dice al ladrón de la cruz, él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, quiere decir que Jesús hoy, en ese día, no fue al infierno para estar 3 días en el infierno, sino que fue directamente al paraíso. ¿Dónde estaba el paraíso? En ese momento era el seno de Abraham, que estaba en el Hades. ¿Me está siguiendo acá? Jesús descendió al Hades
no al lugar de castigo donde están castigados los injustos, sino al seno de Abraham para tomar a los que estaban esperándole ahí, a la cautividad, y llevarla y traspasarla con él a la presencia del Señor. Pero escuchen bien esto, vamos a algo más. Efesios capítulo 4, verso 8 y verso 9. Vamos a leer el 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Fíjense lo que dice el texto, subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad. ¿Quién es la cautividad? Los justos que estaban esperando. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, que es el Hades. Estas son las partes más bajas de la tierra. Ya le expliqué que estaba dividido en dos, tenía una cima en el medio, estaba el seno de Abraham, donde estaba Abraham, ahí estaba Abraham, porque ahí vemos a Abraham en el diálogo, y también estaban ahí los justos. David, que dice en el Salmo, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo vea corrupción. Aunque este texto pues, es un texto profético, porque también está hablando de Jesús, que no se va a quedar muerto, sino que va a resucitar. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, vamos a hablar del paraíso traspasado. Y luego regreso otra vez al punto principal. El punto principal, que es el número 4, es el principal. Y es el que le va a dar a usted entendimiento en todo lo que yo le estoy enseñando hoy, porque es el que va a cerrar todo. Présteme atención y tome notas. El paraíso traspasado. 2 Corintios capítulo 12, verso 2, nos da ahí, en este texto, Pablo nos habla de su experiencia. Conozco a un hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, usted sabe lo que habla Pablo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo está hablando de él, nosotros lo sabemos que Pablo está hablando de él mismo. Verso 4, que fue arrebatado al paraíso. Dice aquí en este texto, en el texto 2, que fue arrebatado al tercer cielo, y en el texto 4 dice que fue arrebatado al paraíso. Quiere decir que cuando Pablo fue arrebatado al paraíso, el paraíso estaba en el tercer cielo. Ya no estaba en el seno de Abraham porque el Señor lo había traspasado. Estaba en el tercer cielo. Es decir, el paraíso, seno de Abraham, fue trasladado al tercer cielo. Vamos al número 4. Y esta ya debe de una vez y por todas aclararnos cualquier duda que nos quede en cuanto a dónde fue Jesús cuando murió. Ya le dije que Jesús descendió al Hades, no al infierno, al Hades, a buscar a los que estaban cautivos y levantarlos. Pero también predicó a los espíritus encarcelados. Quiere decir que de la misma manera que Abraham podía hablar y el rico que estaba al otro lado de la cima lo podía escuchar, Jesús también podía hablar y predicar a los espíritus encarcelados sin tener que estar dentro de las llamas. Jesús no tenía que ir a las llamas. Le voy a explicar por qué. Número 4, era necesario que Jesús fuera al infierno a pagar por nuestros pecados. Porque esto es lo que dicen algunos predicadores. Ellos dicen que Jesús murió y tuvo que estar 3 días en el infierno pagando por nuestros pecados, amados. Para ellos no fue suficiente el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, sino que Él tenía que ir a hacer algo más. Pero vamos a ver lo que dice el texto. Entonces, de antemano yo digo que no. No era necesario que Jesús fuera al infierno a pagar por nuestro pecado. ¿Por qué razón? El completo trabajo de Cristo, el trabajo completo de Cristo fue en la cruz. Vamos a ver el texto. Juan 19 dice el verso 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Quiere decir que Jesús completó. Mira, amado, lo que se necesitaba para pagar, la paga del pecado es muerte. Sí, lo que se tenía que pagar por el pecado era muerte, no era ir a pelear con ningún diablo. Olvídese del diablo, el diablo está destruido. De hecho, Cristo en su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. No tuvo que ir a pelear con el diablo al infierno 3 días para ganarle, porque Cristo en su muerte lo destruyó. Hebreos 2:14.
De la misma manera que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Así lo dice el texto. Quiere decir que Jesús en su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. No solamente eso. Dice la palabra de Dios que para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer o destruir las obras del diablo. Jesús lo hizo en su muerte. Colosenses capítulo 1 verso 2 dice que por medio de la muerte, de hecho, venga conmigo a Colosenses, lo voy a leer de aquí, Colosenses capítulo 1, dice el verso 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante del Señor. Vamos a leer el 21 para hacer contexto. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Nos reconcilió por medio de la muerte, amado. El precio fue ese, la paga del pecado es muerte. El Señor pagó lo que el precio, lo que se necesitaba pagar para el pecado, lo que demandaba el pecado, lo pagó. Y eso es muerte. No tenía que ir a pelear con ningún diablo, porque en su muerte Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Quiere decir que en el momento que Jesús muere, el diablo es destruido. ¿Me está oyendo acá? En el momento que Jesús muere, nosotros tenemos completa reconciliación. Dice, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Diga conmigo, yo estoy santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Te voy a decir algo, amado. Dios te ve santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. No te creas lo que andan diciendo por ahí, profecías que usted oye en iglesias por ahí, que hermanito, limpia tus vestidos, que está sucio y que el Señor viene y te vas a quedar. No, amado, usted ya está limpio, el Señor lo limpió. ¿Me está oyendo acá? Y usted está irreprensible delante de Él. Que usted tenga luchas en la carne, ya yo explico sobre eso en otros videos. Aquí hay series, búsquelas aquí en el canal donde yo hablo de esto, hablo de la lucha del creyente. Hay un video por ahí que se llama La lucha del creyente, búsquelo por ahí. Entonces, es por medio de la muerte, diga conmigo, por medio de su muerte, no por medio de ir a pelear 3 días con un diablo, sino que en su muerte el trabajo está completado. Sí, cuando Jesús desciende al Hades, Él no fue a completar el trabajo. ¿Sabe lo que Él fue a hacer? A buscar a la cautividad y liberarla. Él fue a buscar la cautividad y llevársela con Él al tercer cielo. Cuando Abraham murió, cuando David murió, cuando los patriarcas murieron, los que sirvieron a Dios en el antiguo pacto, los profetas murieron. Esa gente no se iba al tercer cielo. Esa gente tenía que ir a esperar a que Jesús fuera a la cruz, me está viendo acá, y muriera en la cruz para entonces ellos poder tener acceso a la completa presencia en el trono, allá en donde está el trono de Dios. Tenía que Jesús ir a la cruz. Quiere decir que la redención de esta gente, la redención de Abraham, la redención de David, la redención de toda esta gente, todos estos siervos de Dios, estaba en futuro, mirando a la cruz en futuro. La redención de nosotros es mirando a la cruz en pasado. Ellos veían algo que iba a venir, nosotros vemos algo que ya sucedió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A mí me emociona hablar de esto, ¿sí? Bueno, primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él no tuvo que ir a pagar 3 días en el infierno por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados en el madero. ¿Me está viendo acá? La ofrenda por el pecado fue el cuerpo de Cristo. No fue una cosa extra, no tuvo que ir a ningún lugar a pelear por nosotros, fue el cuerpo de Cristo. Hebreos capítulo 10, verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mira lo que dice el texto. Dice que somos, ¿qué? Santificados mediante, ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Hecho qué? Una vez y para siempre. No por medio de algo extra que sucede después de su muerte, porque su muerte fue suficiente. Amados, escuche bien esto. La muerte de Cristo fue suficiente para redimirte, fue suficiente para salvarte. Me está siguiendo acá. El precio fue pagado en su muerte. No se necesita más nada. Es
suficiente. El sacrificio de Cristo es suficiente, ¿sí? Espero que esto haya aclarado su duda y aquí le voy a dejar un video que yo sé que va a ser de edificación para su vida. Esté seguro de verlo, sígalo y bendigo su vida. Seguimos adelante. Bendiciones.